23 cuerpos yacían enterrados bajo los campos de tabaco del condado de Henry, Virginia. Sus tumbas sin marcar y sus desapariciones cuidadosamente orquestadas por dos hermanos que convirtieron el asesinato en beneficio. Lo que comenzó como una apuesta aparentemente inocente entre hermanos en una húmeda noche de septiembre de 1851, revelaría una empresa de asesinatos que había operado sin ser detectada durante más de una década, cobrando víctimas de 3 estados y generando suficiente dinero ensangrentado para construir una de las plantaciones de tabaco más grandes de la mancomunidad. Los registros del sheriff local, sellados durante casi 70 años, revelan que Margaret Carmichael no fue la primera esposa en desaparecer de la finca, ni sería la última en descubrir la terrible verdad sobre el negocio familiar de su esposo. Los documentos judiciales de Richmond detallan cómo los hermanos habían perfeccionado su sistema de atraer a viajeros ricos hacia sus muertes, operando con tal precisión que ni una sola desaparición había sido conectada a Riverside Manor, hasta que la investigación de Margaret llevó su reinado de terror a su sangriento final. Antes de continuar con la historia de la plantación Carmichael y los secretos mortales enterrados en su suelo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y déjanos saber en los comentarios de qué estado nos escuchas. Nos encanta saber de nuestra comunidad de amantes del misterio en toda América. El otoño de 1851 trajo un frío inusual al centro de Virginia, preparando el escenario para eventos que mancharían para siempre la reputación de una de las familias productoras de tabaco más prominentes de la región y revelarían un patrón de asesinato calculado que había pasado desapercibido durante más de 12 años. El condado de Henrico se extendía por colinas onduladas, salpicadas de casas de plantación, sus columnas blancas brillando contra campos de hojas doradas de tabaco listas para la cosecha. La región había prosperado durante el auge del tabaco de la década de 1840, con ricos plantadores construyendo grandes fincas a lo largo del río James y estableciendo rutas comerciales que conectaban el corazón agrícola de Virginia con los mercados de Richmond, Petersburg y más allá. La economía dependía de una compleja red de comerciantes viajeros, compradores de tabaco y agentes financieros que se movían regularmente entre plantaciones, llevando sumas sustanciales de dinero y realizando negocios lejos de la supervisión de las autoridades urbanas. La finca Carmichael, conocida localmente como Riverside Manor, abarcaba casi 2.000 acres a lo largo del río James, convirtiéndola en una de las operaciones de tabaco más grandes entre Richmond y Petersburg. La casa señorial en sí tenía 3 pisos de altura, construida con ladrillo local y pino de Virginia, con porches envolventes que atrapaban la brisa del río durante los meses sofocantes de verano. Robles macizos, algunos de más de un siglo de antigüedad, proporcionaban sombra para el camino circular, donde los carruajes llegaban regularmente transportando visitantes de toda la mancomunidad. La casa contaba con 12 habitaciones, incluyendo una biblioteca forrada con volúmenes encuadernados en cuero, un comedor formal capaz de acomodar a 16 invitados y 6 dormitorios decorados con muebles importados de Filadelfia y Baltimore. La ubicación de la plantación resultaba estratégicamente perfecta para los propósitos de los hermanos. Situada a lo largo de la carretera principal que conectaba Richmond con Petersburg, naturalmente atraía a viajeros que buscaban alojamiento nocturno. El río James proporcionaba transporte para los envíos de tabaco al mismo tiempo que ofrecía opciones convenientes de eliminación para cualquier cosa que los hermanos prefirieran mantener oculta de vecinos curiosos. Bosques densos bordeaban 3 lados de la propiedad, asegurando privacidad para actividades que requerían discreción. Los hermanos Edmund y Clayton Carmichael habían heredado la finca de su padre en 1839, junto con 47 trabajadores esclavizados y deudas que amenazaban con destruir todo lo que su familia había construido durante 3 generaciones.
El viejo Josiah Carmichael había sido un miembro respetado de la sociedad de Virginia, sirviendo 2 mandatos en la legislatura estatal y manteniendo amistades con figuras políticas prominentes en toda la mancomunidad. Su repentina muerte por apoplejía en la primavera de 1839 dejó a sus hijos con una plantación que parecía próspera, pero que en realidad estaba desangrándose financieramente debido a los bajos precios de los cultivos y las deudas acumuladas de juego. Edmund, el mayor por 2 años, poseía la mente calculadora de un hombre de negocios con cabello oscuro y ojos azul pálido, que parecían evaluar todo en términos de beneficio potencial. De poco más de 6 pies de altura, se movía con la postura rígida de un oficial militar, aunque nunca había servido en ninguna capacidad más allá de la milicia local. Su educación en el College of William and Mary le había proporcionado las conexiones sociales y el conocimiento financiero que resultarían esenciales para los futuros emprendimientos de los hermanos. La correspondencia de Edmund con banqueros de Richmond y comerciantes de Petersburg revelaba a un hombre capaz de un encanto extraordinario cuando las circunstancias lo requerían, pero también poseedor de una frialdad que inquietaba incluso a sus asociados comerciales más cercanos. Clayton se comportaba con el encanto fácil que lo hacía popular entre los círculos sociales del condado, particularmente con las hijas de los plantadores vecinos, quienes encontraban irresistible su ingenio rápido y rasgos atractivos. 2 años más joven que Edmund, Clayton era ligeramente más bajo, pero con hombros más anchos y el tipo de sonrisa contagiosa que podía desarmar sospechas y abrir puertas en toda la sociedad de Virginia. Su reputación como hábil jinete y entusiasta participante en cacerías de zorros le había ganado invitaciones a las mejores casas del centro de Virginia, proporcionando información valiosa sobre viajeros ricos y sus rutas planificadas. Juntos, habían transformado una plantación en declive en una de las empresas de tabaco más rentables de Virginia. Aunque pocos vecinos entendían exactamente cómo los hermanos habían logrado una recuperación tan notable, la transformación había comenzado en 1840, cuando los hermanos empezaron a ofrecer hospitalidad a viajeros que parecían poseer recursos financieros sustanciales. Lo que al principio parecía hospitalidad tradicional sureña, gradualmente evolucionó en algo mucho más siniestro, cuando los hermanos descubrieron lo fácil que era hacer desaparecer a ricos desconocidos sin atraer atención no deseada de las autoridades locales. La sede del condado en Richmond estaba a 30 millas al este, lo suficientemente cerca para el comercio regular, pero lo bastante lejos para asegurar privacidad para los asuntos más delicados de los hermanos. El sheriff Thomas Garrett, un designado político más interesado en mantener la armonía social que en investigar muertes sospechosas, había demostrado ser notablemente complaciente cuando los hermanos ocasionalmente necesitaban documentación oficial para respaldar sus explicaciones de varias desapariciones. La disposición del sheriff a aceptar sus historias sin una investigación extensa había sido comprada mediante una combinación de contribuciones financieras a sus campañas políticas e invitaciones regulares a las elaboradas cenas que convertían a Riverside Manor en el centro de la vida social del condado de Henry. El condado de Henry en 1851 estaba experimentando las tensiones que pronto desgarrarían a la nación. Debates sobre la expansión de la esclavitud, presiones económicas del crecimiento industrial del norte y conversaciones en voz baja sobre los derechos de los estados que se volvían más fuertes con cada mes que pasaba. Estas distracciones políticas proporcionaron la cobertura perfecta para las actividades de los hermanos, mientras las autoridades locales enfocaban su atención en preocupaciones regionales mayores, en lugar de investigar desapariciones aisladas que fácilmente podían atribuirse a los peligros de los viajes fronterizos. Margaret Dunor había llegado a Riverside Manor en junio de 1851 como la esposa de Edmund. Habiéndolo conocido durante un enriquecimiento social de primavera,
Organizado por la Sociedad Agrícola de Virginia, la hija de una familia tabaquera en declive del condado de Chesterfield, aportó poca dote, pero poseía el tipo de belleza refinada y conexiones sociales que podían abrir puertas para hombres ambiciosos. Su cabello castaño rojizo y ojos verdes habían captado la atención de Edmund de inmediato, pero fue su ingenio rápido y su habilidad para navegar situaciones sociales complejas lo que lo convenció de que ella sería la esposa perfecta para un hombre con secretos que proteger. La educación de Margaret había sido más extensa que la típica para mujeres de su clase social, gracias a una tía progresista que insistió en contratar tutores privados para complementar su escolarización formal. Hablaba francés con fluidez, había estudiado botánica e historia natural, y poseía un agudo entendimiento de asuntos financieros que su padre había fomentado, a pesar de las convenciones sociales que desalentaban tal conocimiento en las mujeres. Estas habilidades, destinadas a convertirla en una anfitriona consumada y compañera de conversación, acabarían resultando esenciales para su supervivencia y eventual triunfo sobre los hermanos Carmichael. La boda había sido un gran acontecimiento al que asistieron políticos de Richmond y propietarios de plantaciones de todo el centro de Virginia. El gobernador John Floyd en persona había ofrecido un brindis a la feliz pareja, mientras que los comerciantes y banqueros más prominentes de Richmond celebraban lo que creían sería una unión que fortalecería la aristocracia agrícola de Virginia. Margaret parecía genuinamente feliz durante esos primeros meses de matrimonio, escribiendo cartas a su hermana en Petersburg sobre la grandeza de su nuevo hogar y la amabilidad de su cuñado Clayton, quien la había recibido en la familia con un entusiasmo que algunos vecinos encontraban casi excesivo. Las cartas, descubiertas más tarde entre los efectos personales de Margaret, revelaban sus impresiones iniciales de Riverside Manor como un palacio comparado con nuestra pobre granja en Chesterfield, y describían elaboradas cenas donde los caballeros más distinguidos de Virginia se reunían para discutir política y negocios mientras consumían los vinos y manjares más exquisitos. Ella había quedado particularmente impresionada por la aparente riqueza de los hermanos, señalando que parecían poseer recursos mucho más allá de lo que la agricultura de tabaco normalmente proporcionaba, incluso para los plantadores más exitosos. Pero para septiembre, los más cercanos a Margaret comenzaron a notar cambios en su comportamiento que sugerían que no todo estaba bien en Riverside Manor. Ella parecía distraída durante las visitas sociales, a menudo mirando por las ventanas hacia los campos de tabaco, con una expresión que su amiga Sarah Caldwell más tarde describiría a las autoridades como profundamente preocupada, como si hubiera visto algo que la atormentaba en sus horas de vigilia. Su apetito disminuyó notablemente y comenzó a rechazar invitaciones a las reuniones sociales que antes la deleitaban, citando dolores de cabeza y fatiga que parecían no tener explicación médica. Los trabajadores esclavizados de Riverside Manor hablaban en tonos bajos sobre su señora, notando cómo había comenzado a dar largos paseos por la propiedad, a veces desapareciendo durante horas. El viejo Moses, que cuidaba el huerto y había servido a la familia Carmichael durante más de 20 años, más tarde diría a los investigadores que había visto a Margaret cavando cerca del viejo granero de tabaco en múltiples ocasiones, siempre sola y siempre mirando por encima del hombro, como si temiera ser descubierta. Los trabajadores también habían notado que hacía preguntas inusuales sobre la historia de la plantación, particularmente sobre anteriores amas y huéspedes que habían visitado en años pasados. La tarde del 18 de septiembre de 1851 comenzó como muchas otras en Riverside Manor, con los 3 miembros de la familia reuniéndose para cenar en el gran comedor bajo un candelabro de cristal importado de Francia durante los días más prósperos de la plantación. La mesa estaba puesta con la mejor porcelana y plata, reflejando la insistencia de los hermanos en mantener las apariencias incluso cuando llevaban a cabo sus asuntos más oscuros.
Las velas parpadeaban en candelabros de plata, proyectando sombras danzantes sobre retratos de antepasados. Carmichael muertos hace mucho que miraban hacia abajo con expresiones que parecían desaprobar las actividades de sus descendientes. La comida transcurrió normalmente durante los 3 primeros platos, con la conversación centrada en los precios del tabaco y los desarrollos políticos en Richmond. Clayton los entretenía con chismes de su reciente viaje a Petersburg, mientras Edmund discutía sus planes para expandir las operaciones de la plantación en el próximo año. Margaret participaba en la conversación con su habitual gracia, aunque los observadores cuidadosos podrían haber notado una tensión en su voz que sugería una ansiedad subyacente por algo más serio que simples cortesías sociales. La atmósfera cambió dramáticamente cuando Clayton, envalentonado por varias copas de Bourbon y aparentemente buscando provocar alguna reacción en su cada vez más distante cuñada, propuso lo que llamó una apuesta de caballeros a su hermano. Las palabras flotaron en el aire como humo de las velas cuando Margaret dejó su tenedor y miró a Clayton con creciente alarma. «Apuesto», dijo Clayton, con la voz cargada de la perezosa confianza de un hombre acostumbrado a salirse con la suya, «que puedo seducir a tu encantadora esposa en 15 días y ella me rogará que la saque de esta aburrida vida de plantación». Alzó su copa hacia Margaret con un brindis burlón que hizo que el bourbon se derramara sobre el borde. «Sin ofender, mi querida cuñada, pero Edmund siempre ha sido bastante predecible en asuntos del corazón. Tal vez una mujer de tu evidente inteligencia y belleza requiera una compañía más emocionante de la que mi querido hermano puede proporcionar». La crueldad casual de la propuesta golpeó a Margaret como un golpe físico. Pero lo que la perturbó aún más fue la reacción de Edmund, o más bien su falta de reacción, en lugar de la explosiva ira que esperaba de cualquier marido decente. Edmund se recostó en su silla, estudiando a su hermano con la misma expresión calculadora que ella le había visto usar al negociar precios de tabaco con compradores de Richmond. La luz de las velas parpadeaba sobre su rostro, proyectando sombras que hacían que sus rasgos parecieran casi depredadores mientras consideraba la propuesta con aparente seriedad. «¿Y qué apuestas propones, hermano?», preguntó Edmund, con una voz anormalmente tranquila para un hombre cuya esposa acababa de ser propuesta en su propia mesa. «¿Qué haría que tal apuesta valga el riesgo para la armonía familiar y la reputación social? Seguramente entiendes que tales juegos requieren motivación sustancial para justificar las posibles consecuencias». La sonrisa de Clayton se ensanchó, mostrando dientes manchados por años de consumo de tabaco y vino en exceso. Sus ojos brillaban con la anticipación de un hombre que creía que la victoria ya estaba a su alcance. $500 a que la tengo en mi cama antes de que llegue octubre. Y si tengo éxito, cancelas esa deuda que te debo del trato de tierras en Richmond. Otros 1000, si la memoria no me falla. Pero aquí está la parte realmente interesante, querido hermano. Si ella resulta más resistente de lo anticipado, sabremos que ha descubierto algo sobre nuestro negocio familiar que requiere atención inmediata. Las palabras golpearon a Margaret como agua helada, cuando de repente entendió que esto no era simplemente una apuesta vulgar entre hermanos, sino algo mucho más siniestro. La referencia casual al negocio familiar y la mirada significativa que pasó entre Edmund y Clayton sugerían profundidades de conspiración que ella apenas comenzaba a comprender. Sus manos temblaron ligeramente mientras alcanzaba su vaso de agua, luchando por mantener la compostura, mientras su mente corría a través de las implicaciones de lo que acababa de escuchar. La continua calma de Edmund al considerar la propuesta llenó a Margaret de un terror que iba más allá de la simple humillación. El hombre con el que se había casado, que la había cortejado con poesía y promesas de una vida pacífica entre la aristocracia rural de Virginia, se estaba revelando como algo completamente diferente. Un depredador calculador que veía a su propia esposa como poco más que un sujeto de prueba en algún plan mayor y más siniestro. «Hazlo 1000», dijo Edmund finalmente,
extendiendo su mano hacia su hermano con la misma actitud comercial con la que podría concluir cualquier transacción comercial. Pero si fallas, transfieres tu parte de los campos de tabaco del norte solo a mi nombre. Y Clayton. Si ella resulta problemática de maneras que requieran soluciones permanentes, dividiremos los costos de resolver la situación según nuestros acuerdos habituales. Los hermanos se estrecharon la mano a través de la mesa del comedor, mientras Margaret los miraba horrorizada, sus vasos de bourbon chocando como un toque de muerte. Ninguno de los dos la miró directamente, como si sus sentimientos sobre el asunto fueran completamente irrelevantes para su acuerdo. La forma casual en que discutían su posible asesinato, porque eso era claramente lo que Edmund quería decir con soluciones permanentes, revelaba un nivel de insensibilidad que sugería que esta no era su primera conversación de este tipo. Esa noche, Margaret permaneció despierta en la cama con dosel que compartía con Edmund, escuchándolo respirar a su lado e intentando entender lo que acababa de suceder. El hombre con el que se había casado parecía un extraño, capaz de apostar su honor tan casualmente como podría apostar en una carrera de caballos, y aparentemente dispuesto a tolerar su asesinato si se volvía inconveniente. La realización de que ambos hermanos la veían como un objeto para ganar, perder o desechar, la llenó de una furia fría que sólo crecería más en los días siguientes. El sueño la eludió mientras reproducía cada conversación, cada incidente extraño, cada ausencia inexplicada que la había desconcertado durante sus meses en Riverside Manor. Las habitaciones cerradas con llave que Edmund decía que contenían nada más que muebles viejos, los trabajadores que desaparecían sin explicación, los invitados que llegaban con pompa pero parecían desvanecerse sin despedidas apropiadas. Todos estos misterios adquirieron un nuevo y aterrador significado a la luz de lo que acababa de presenciar. Durante la semana siguiente, Clayton comenzó su campaña de seducción con la sutileza de un hombre al que nunca le habían negado nada que realmente quisiera. Aparecía al lado de Margaret durante sus paseos matutinos, ofreciéndole su brazo y entablando conversaciones sobre literatura y música, que revelaban una mente sorprendentemente culta bajo su exterior de mujeriego. Su conocimiento de poesía y filosofía sugería una educación que igualaba a la suya, mientras que sus observaciones sobre arte y arquitectura demostraban viajes que se extendían mucho más allá de las fronteras de Virginia. Le traía pequeños obsequios que parecían cuidadosamente elegidos para apelar a sus intereses específicos. Un libro de ilustraciones botánicas de Richmond, flores silvestres, recogidas de la orilla del río y arregladas con evidente habilidad, una cinta de seda que combinaba perfectamente con sus ojos. Cada gesto venía acompañado de cumplidos que se volvían cada vez más atrevidos y personales, entregados con el tipo de encanto practicado, que sugería una amplia experiencia en seducir mujeres a pesar de su resistencia inicial. Pero Margaret no era la joven ingenua que los hermanos creían que era. Su educación e inteligencia natural, combinadas con la creciente certeza de que su vida estaba en peligro, agudizaron sus poderes de observación a un grado extraordinario. Comenzó a prestar más atención a los extraños ritmos de la vida en Riverside Manor, notando cómo ciertas habitaciones permanecían cerradas incluso cuando los hermanos decían estar realizando asuntos rutinarios, cómo las conversaciones entre Edmund y Clayton cesaban abruptamente cada vez que ella se acercaba, y cómo los trabajadores a veces desaparecían de los campos sin las habituales explicaciones sobre enfermedades o emergencias familiares que típicamente acompañaban tales ausencias. Sus paseos por la propiedad adquirieron un nuevo propósito mientras buscaba respuestas a preguntas que se volvían más inquietantes con cada día que pasaba. La vasta extensión de Riverside Manor proporcionaba numerosas oportunidades para ocultar cosas, y Margaret comenzó a sospechar que los hermanos ocultaban mucho más que aventuras extramatrimoniales o irregularidades financieras. El mismo paisaje parecía guardar secretos,
desde los densos bosques que bordeaban la propiedad hasta los aparentemente inocentes edificios dispersos por los terrenos de la plantación. La primera evidencia concreta de la verdadera naturaleza de los hermanos llegó a Margaret en una tarde lluviosa de finales de septiembre, cuando descubrió un libro de cuentas encuadernado en cuero escondido detrás de un ladrillo suelto en la chimenea de la biblioteca. Ella había estado examinando la arquitectura de la habitación, buscando posibles escondites donde pudieran ocultarse documentos importantes, cuando sus dedos encontraron el ladrillo que se movía ligeramente bajo presión. Detrás de él había una cavidad que contenía no solo el libro de cuentas, sino también una colección de objetos personales que claramente pertenecían a personas que ya no estaban en Riverside Manor. El libro contenía registros que se remontaban a 1840, escritos con la letra precisa de Edmund, documentando lo que parecía ser una serie de transacciones comerciales distintas a cualquier cosa que ella hubiera visto. Cada entrada seguía el mismo formato meticuloso: un nombre, una fecha, un lugar, una descripción física y una suma de dinero. Thomas Whittaker, 12 de septiembre de 1842. Richmond Road, alto, cabello castaño, reloj de oro, 200 Laren, Samuel Chen, 3 de marzo de 1843. Petersburg Pike, bajo, cabello negro, rasgos chinos, comerciante de seda, 150. Padre Miguel Santos, 19 de julio de 1844. Church Creek, estatura media, sacerdote hispano viajando al norte, $300. La lista continuaba página tras página, conteniendo más de 60 nombres y representando miles de dólares de ingresos misteriosos que excedían con creces lo que cualquier plantación de tabaco podría generar mediante operaciones agrícolas legítimas. Cada entrada incluía detalles que sugerían un conocimiento íntimo de las víctimas, su apariencia física, sus posesiones, sus razones para viajar y su riqueza estimada. El nivel de detalle implicaba una observación y planificación sistemática que iba mucho más allá del oportunismo criminal al azar. Al principio, Margaret se preguntó si el libro documentaba algún negocio legítimo, tal vez cobro de deudas, especulación de tierras o incluso tráfico de esclavos, lo cual, aunque moralmente reprobable, al menos explicaría la naturaleza secreta de los registros. Pero al estudiar las entradas con más cuidado, comenzaron a emerger patrones inquietantes que apuntaban a algo mucho más siniestro que cualquier empresa comercial convencional. Muchos de los nombres estaban seguidos por anotaciones en una letra diferente, que ella reconoció como la escritura amplia de Clayton, que contrastaba fuertemente con la caligrafía precisa de Edmund. Estas notas contenían frases que le helaron la sangre. Eliminado según el plan, sin complicaciones, o no se esperan más preguntas de la familia, o lo más escalofriante de todo: autoridades de Richmond satisfechas con la explicación. Caso cerrado sin investigación. La sección final del libro contenía lo que parecía ser un mapa detallado de los terrenos de la plantación, dibujado con la precisión de un ingeniero militar, y mostrando no solo las características obvias como la casa señorial, los campos de tabaco y el acceso al río, sino también numerosas pequeñas X dispersas por áreas que parecían ser bosques sin uso y campos en barbecho. 23 marcas en total, cada una acompañada por iniciales y fechas que correspondían exactamente a las entradas del libro principal. Margaret contó las marcas 2 veces, con las manos temblorosas mientras la horrible verdad comenzaba a cristalizar en su mente. Esto no era un registro de transacciones comerciales, era un registro de asesinatos que documentaba más de una década de matanzas sistemáticas que habían transformado Riverside Manor en una casa de carnicería disfrazada de plantación respetable. Las marcas X representaban tumbas y las sumas cuidadosamente registradas representaban el dinero ensangrentado robado a las víctimas que habían cometido el error fatal de aceptar la hospitalidad de los hermanos Carmichael. Los objetos personales escondidos con el libro
proporcionaban evidencia adicional de los crímenes de los hermanos. Un anillo de bodas de mujer grabado con iniciales que no coincidían con ningún residente actual de la plantación. Un reloj de bolsillo de oro con el nombre de un comerciante de Filadelfia. Un crucifijo de plata que obviamente había pertenecido a un sacerdote católico y una colección de monedas de varios estados que sugerían que las víctimas habían venido de toda la región para encontrar la muerte en Riverside Manor. Su investigación adquirió nueva urgencia mientras comenzaba a reconstruir el método de los hermanos con la minuciosidad de un detective entrenado. La plantación Carmichael se encontraba a lo largo de una importante vía entre Richmond y Petersburg, convirtiéndola en un punto de parada natural para los viajeros que necesitaban alojamiento nocturno o simplemente querían descansar sus caballos durante largos viajes. Los hermanos habían transformado su hogar en una trampa elaborada, ofreciendo hospitalidad a desconocidos bien vestidos que llevaban sumas sustanciales de dinero, luego asesinándolos por su dinero y pertenencias antes de deshacerse de los cuerpos en tumbas, sin marcar dispersas por su vasta propiedad. Las víctimas eran elegidas con cuidadosa atención a la gestión del riesgo. Personas que viajaban solas, sin conexiones locales, cuyas desapariciones no atraerían inmediatamente la atención de las agencias de la ley que ya estaban sobrecargadas en los condados rurales de Virginia. Comerciantes que hacían negocios entre ciudades, ricos plantadores viajando a mercados o eventos sociales, clérigos moviéndose entre parroquias e inmigrantes, llevando sus ahorros de vida en busca de nuevas oportunidades. Todos se convertían en objetivos perfectos para la empresa de los hermanos. Los paseos de Margaret por la propiedad ahora se centraban en las áreas marcadas en el mapa del libro de cuentas, y lo que descubrió allí confirmó sus peores temores sobre la verdadera naturaleza de Riverside Manor. Cerca del viejo granero de tabaco, encontró parches de tierra donde el suelo parecía más blando que el terreno circundante, como si hubiera sido removido y replantado en los últimos años. La vegetación en estas áreas también crecía de manera diferente, con una exuberancia inusual que sugería fertilización por materia orgánica en descomposición. Junto al arroyo que bordeaba el límite oriental de la propiedad, descubrió fragmentos de ropa y efectos personales que habían sido enterrados descuidadamente o arrastrados durante las inundaciones primaverales que periódicamente cambiaban el curso del arroyo. Un botón de latón aquí, un trozo de tela rasgada allá, una cadena rota que alguna vez sostuvo un reloj de bolsillo, pequeños restos de vidas que habían sido apagadas por lucro y conveniencia. El descubrimiento más perturbador llegó cuando encontró lo que parecía ser un sótano de raíces parcialmente derrumbado, escondido entre los árboles cerca del límite norte de la propiedad. La estructura había sido obviamente modificada de su propósito original, como almacenamiento de alimentos con un nuevo drenaje que conducía hacia el arroyo y evidencia de uso reciente que incluía herramientas para cavar y productos químicos que podían acelerar la descomposición. El olor que emanaba del sótano en los días cálidos confirmó las sospechas de Margaret sobre su función actual en la operación de los hermanos. La realización de que estaba viviendo entre asesinos llenó a Margaret de un terror que luchaba por ocultar a su esposo y a su cuñado durante sus interacciones diarias. Pero junto con el miedo vino un ardiente deseo de justicia y una creciente comprensión de que ella misma estaba en peligro mortal. La apuesta entre los hermanos no era el juego inocente de seducción que inicialmente había creído. Era una prueba para determinar si había descubierto su secreto y la mejor forma de silenciarla permanentemente. A medida que se acercaba octubre, los intentos de seducción de Clayton se volvieron más agresivos y desesperados, lo que sugería que estaba bajo presión para producir resultados dentro del plazo establecido por su apuesta. Él la acorralaba en habitaciones vacías con creciente frecuencia, presionando sus atenciones con una audacia que rozaba la agresión. Pero Margaret ahora entendía que su interés en ella no era romántico.
Estaba tratando de evaluar cuánto sabía ella sobre el negocio familiar y si representaba una amenaza que requería eliminación. Cada conversación se convirtió en un delicado baile de engaño, mientras intentaba parecer ingenua e inadvertida, mientras secretamente reunía más evidencia de los crímenes de los hermanos. Aprendió a controlar sus expresiones y reacciones, incluso cuando Clayton hacía comentarios que revelaban su conocimiento de eventos que deberían haber sido desconocidos para cualquiera excepto las víctimas y sus asesinos. El punto de quiebre llegó la noche del 30 de septiembre, cuando Margaret escuchó una conversación entre Edmund y Clayton en la biblioteca que eliminó cualquier duda restante sobre las intenciones de los hermanos hacia ella misma y su próxima víctima. Oculta detrás de la puerta entreabierta, escuchó mientras discutían sus planes con la eficiencia casual de hombres que habían repetido este proceso docenas de veces a lo largo de más de una década. El comprador de tabaco de Carolina del Norte envió un mensaje de que llegará la próxima semana con el pago completo, dijo Edmund, su voz con el tono satisfecho de un hombre de negocios discutiendo una transacción rentable. William Henley es su nombre, aparentemente bastante exitoso en la región del Piamonte. Su carta indica que viajará con al menos $3,000 en efectivo, posiblemente más si planea hacer compras adicionales en su viaje de regreso. La risa de Clayton contenía auténtica diversión mientras contemplaba a su próxima víctima. 3,000 sería nuestra mayor ganancia individual este año, más que suficiente para financiar la expansión de los campos del norte y aún dejarnos reservas sustanciales para los gastos de invierno, mientras confirmaba su fecha de llegada. 7 de octubre, respondió Edmund. Planea inspeccionar el tabaco el día 8 y completar la transacción al día siguiente. Eso nos da 3 días para planear los detalles, aunque nuestro enfoque habitual debería ser suficiente para un viajero solitario que lleva esa cantidad de dinero. Ya he confirmado con el sheriff Garrett que estará visitando a su familia en Richmond esa semana, así que no tendremos que preocuparnos por visitas oficiales inesperadas durante el período crucial. Margaret se presionó contra la pared, conteniendo las náuseas mientras escuchaba a los hermanos planear otro asesinato con la misma atención al detalle que podrían dedicar a planear una cena. La referencia casual a la conveniente ausencia del sheriff Garrett confirmó sus sospechas de que la policía local estaba o bien implicada en los crímenes de los hermanos, o bien evitando deliberadamente situaciones que pudieran requerirles investigar demasiado de cerca. Este debería traernos lo suficiente para expandir considerablemente el campo del norte, continuó Edmund. Clayton, te encargarás de los arreglos habituales después de la cena del día 8. Asumo que podemos contar con tu experiencia en la preparación del licor nocturno. No podemos permitirnos errores con un invitado tan valioso. Por supuesto, respondió Clayton con la confianza de la práctica prolongada, aunque deberíamos considerar pronto la situación de Margaret. Ha estado haciendo demasiadas preguntas sobre las habitaciones cerradas con llave, y la vi cerca de los antiguos sitios de entierro ayer por la tarde. Moses mencionó que ha estado cavando alrededor del granero de tabaco, aparentemente buscando algo específico. El enfoque de seducción no está funcionando tan eficazmente como anticipamos. Es más inteligente que la mayoría de las mujeres, y su educación la hace naturalmente curiosa acerca de cosas que no le conciernen. La risa de Edmund no tenía calidez mientras contemplaba el destino de su esposa con el mismo cálculo frío que aplicaba a todas sus decisiones comerciales. Entonces tendremos que acelerar nuestro calendario con respecto a nuestra querida Margaret. Después de que tratemos con el comprador de tabaco, organizaremos un accidente adecuado para nuestra problemática esposa. Quizá una caída de su caballo durante uno de sus paseos favoritos o un trágico ahogamiento en el río durante un paseo vespertino. Los accidentes ocurren con tanta frecuencia a las esposas curiosas que se involucran en asuntos más allá de su comprensión. Los hermanos discutieron varios métodos para eliminar a Margaret con el mismo desapego profesional que aplicaban para planear sus otros asesinatos.
evaluando los méritos relativos de diferentes enfoques basados en factores como credibilidad, tiempo y la probabilidad de atraer atención no deseada de la familia de Margaret en el condado de Chesterfield. Claramente habían pensado mucho en el problema que ella representaba y habían llegado a la conclusión de que su muerte no solo era inevitable, sino necesaria para el éxito continuado de su operación. Margaret se presionó contra la pared, luchando contra las náuseas, mientras escuchaba a los hermanos planear su asesinato con la misma eficiencia casual que llevaban a sus otras víctimas. Ella había esperado, contra toda esperanza, que Edmund conservara algún afecto genuino por ella, pero ahora comprendía que simplemente era otro obstáculo a eliminar cuando fuera conveniente. El hombre que la había cortejado con poesía y promesas de felicidad nunca había existido. Era simplemente una máscara usada por un asesino calculador que veía la vida humana como nada más que una mercancía para explotar con fines de lucro. La conversación continuó con detalles prácticos que revelaban la amplia experiencia de los hermanos en hacer desaparecer personas sin atraer atención no deseada. Claramente habían perfeccionado sus métodos a lo largo de los años, aprendiendo de errores y desarrollando procedimientos que minimizaban riesgos mientras maximizaban ganancias. Su éxito los había hecho confiados hasta el punto de la arrogancia, creyendo aparentemente que su riqueza y conexiones sociales los hacían intocables por las autoridades locales que dependían de su apoyo político y contribuciones financieras. Pero mientras Margaret los escuchaba planear su muerte, se dio cuenta de que su confianza también podría ser su debilidad. Los hermanos se habían acostumbrado tanto al éxito que se habían vuelto descuidados en ciertas formas, asumiendo que sus víctimas permanecerían pasivas y aceptarían su destino sin resistencia. No habían anticipado que la educación e inteligencia de Margaret le permitirían descubrir sus secretos, ni habían considerado la posibilidad de que una mujer pudiera ser capaz de luchar con métodos tan despiadados como los suyos. Esa noche, Margaret tomó una decisión que lo cambiaría todo y pondría en marcha eventos que llevarían el reinado de terror de los hermanos a un sangriento final. Ella no podía huir. Edmund controlaba todas sus finanzas, y una mujer viajando sola en 1851 atraería exactamente el tipo de atención que necesitaba evitar, además de ser vulnerable a los mismos depredadores que habían reclamado tantas otras víctimas. No podía buscar ayuda en las autoridades locales. La riqueza y las conexiones políticas de los hermanos en el condado de Henrio eran demasiado profundas para que sus acusaciones fueran creídas sin pruebas sustanciales, y la complicidad del sheriff Garrett significaba que acudir a la ley probablemente resultaría en su eliminación inmediata. Su única opción era volver los propios métodos de los hermanos contra ellos, usando su confianza y sus suposiciones sobre la indefensión femenina para tomarlos por sorpresa. Si iba a morir en Riverside Manor, no se iría en silencio y se aseguraría de que se hiciera justicia, incluso si no sobrevivía para verla. Margaret comenzó su preparación estudiando la flora local durante sus paseos con el enfoque sistemático de una científica natural, centrándose en plantas que crecían silvestres alrededor de la plantación y que podían servir a su propósito mortal. Su educación había incluido un conocimiento extensivo de botánica que ahora aplicaba para entender qué especies nativas contenían toxinas lo suficientemente potentes como para matar a hombres adultos. Los bosques y campos de Virginia contenían varias especies de plantas altamente tóxicas, incluyendo la cicuta acuática, que crecía en abundancia cerca del arroyo, la belladona, que prosperaba en las áreas sombreadas bajo los viejos robles, y el pokeweed, cuyas raíces contenían venenos concentrados que podían extraerse mediante preparación cuidadosa. La cicuta acuática, aprendió de sus textos botánicos, era considerada una de las plantas más venenosas de América del Norte, conteniendo cicutoxina que atacaba el sistema nervioso y causaba la muerte por insuficiencia respiratoria.
Las raíces de la planta contenían la concentración más alta de veneno, y la toxina podía extraerse mediante un proceso de trituración y ebullición que creaba un líquido incoloro y casi inodoro, que podía añadirse fácilmente a alimentos o bebidas sin detección. Ella también comenzó a documentar todo lo que había aprendido sobre los crímenes de los hermanos, escribiendo relatos detallados en un diario que escondía debajo de una tabla suelta del suelo en su dormitorio. Sus escritos describían la ubicación exacta de cada sitio de entierro marcado en el mapa de Edmund. Copiaban entradas del libro de asesinatos con atención precisa a las fechas y descripciones de las víctimas y detallaban los patrones que había observado en la selección de víctimas y métodos de eliminación de los hermanos. El diario también contenía sus propias observaciones sobre las personalidades y hábitos de los hermanos, información que podría resultar valiosa para cualquier investigación futura. La naturaleza metódica de Edmund y su obsesión por llevar registros, la impulsividad de Clayton y su tendencia a la sobreconfianza, sus rutinas establecidas y las medidas de seguridad que empleaban para proteger sus secretos. Todos estos detalles fueron cuidadosamente registrados en caso de que Margaret no sobreviviera para testificar sobre lo que había descubierto. Si algo le sucedía, quería que quedara evidencia que eventualmente pudiera llevar a los hermanos ante la justicia y proporcionar cierre a las familias de sus víctimas. Sus escritos incluían recomendaciones sobre dónde los investigadores deberían buscar evidencia adicional, qué funcionarios locales podrían estar implicados en encubrir los crímenes de los hermanos y cómo la empresa de asesinatos había evolucionado con los años para volverse más sofisticada y rentable. Mientras tanto, la frustración de Clayton con su seducción fallida se hacía más evidente cada día, creando una atmósfera de creciente tensión que hacía la posición de Margaret aún más precaria. La fecha límite de octubre para su apuesta se acercaba rápidamente, y la resistencia continua de Margaret le estaba costando a Clayton tanto dinero como orgullo, además de generar preguntas sobre si ella podría haber descubierto algo que la hiciera inmune a su habitual ofensiva de encanto. Sus intentos de acorralarla sola se volvieron más frecuentes y agresivos, requiriendo evasiones cada vez más creativas por parte de Margaret. Ella aprendió a variar sus rutinas y nunca aventurarse en áreas aisladas de la casa o los terrenos sin asegurarse de que los trabajadores esclavizados u otros testigos estuvieran cerca. El comportamiento de Clayton durante estos encuentros revelaba a un hombre cuya paciencia se acercaba rápidamente a su punto de ruptura, lo que sugería que los hermanos podrían decidir abandonar su calendario original y actuar contra ella antes de lo planeado. La llegada del Dr. William Henley de Carolina del Norte proporcionó a Margaret la oportunidad que necesitaba para implementar su plan y al mismo tiempo salvar potencialmente una vida inocente. Henley llegó a Riverside Manor el 7 de octubre de 1851, conduciendo un elegante carruaje tirado por caballos alazanes iguales y portándose con la confianza de un hombre acostumbrado a una considerable riqueza y respeto social. Era exactamente el tipo de víctima que los hermanos preferían. Viajando solo, llevando una gran suma de dinero para su compra de tabaco y sin conexiones locales que notaran de inmediato su desaparición si no regresaba a casa según lo previsto. Margaret observó cómo se desarrollaba el ritual familiar, mientras los hermanos daban la bienvenida a su invitado con una hospitalidad exagerada que enmascaraba sus intenciones depredadoras. Mostraron al Dr. Henley la mejor habitación de invitados, le sirvieron su mejor bourbon importado de Kentucky y lo involucraron en largas conversaciones sobre precios del tabaco, condiciones del mercado y desarrollos políticos que podrían afectar el comercio agrícola. El doctor parecía genuinamente complacido con sus anfitriones y su hospitalidad, sin tener idea de que estaba siendo evaluado para un asesinato en lugar de realizar negociaciones comerciales legítimas.
El doctor Henley resultó ser un hombre educado y culto, con intereses que se extendían mucho más allá de la agricultura del tabaco y las transacciones comerciales. Su conversación reveló extensos viajes por todo el sur y un considerable conocimiento de literatura, arte e historia natural que lo convertían en un compañero de cena atractivo. En otras circunstancias, pensó Margaret, podría haber disfrutado genuinamente de su compañía y aprendido mucho de sus experiencias en otras partes del país. Pero el comportamiento de los hermanos durante la cena confirmó que ya habían decidido el destino del doctor Henley y simplemente seguían su rutina establecida para manejar a las víctimas en las horas finales antes de su eliminación. Las preguntas de Edmund sobre el horario de viaje y las conexiones familiares del doctor estaban diseñadas para confirmar que su desaparición no atraería atención inmediata, mientras que las aparentemente casuales preguntas de Clayton sobre sus recursos financieros tenían la intención de verificar que el asesinato generaría suficiente ganancia para justificar el riesgo. En la noche del 8 de octubre, los hermanos planeaban implementar su método habitual: un licor nocturno cuidadosamente drogado que dejaría inconsciente a su víctima, seguido de sofocación que simularía muerte natural por fallo cardíaco. El cuerpo sería luego enterrado en uno de los lugares marcados en el mapa de la plantación, mientras el dinero y pertenencias de la víctima se escondían hasta que pudieran ser convertidos de forma segura para el uso de los hermanos sin atraer atención no deseada. Pero Margaret había pasado el día preparando su propia sorpresa mortal, usando el conocimiento adquirido de sus estudios botánicos para crear un arma que podría eliminar a los 3 hombres y terminar permanentemente la empresa de asesinatos de los hermanos. Ella había extraído veneno concentrado de las raíces de cicuta acuática, usando un proceso que había aprendido de sus textos de historia natural, creando un líquido incoloro y casi inodoro que cuidadosamente añadió a la botella de Bourbon que Edmund planeaba servir después de la cena. La dosis estaba calculada para ser letal para los 3 hombres según sus pesos corporales aproximados y la cantidad de alcohol que normalmente consumían durante sus reuniones nocturnas. No podía arriesgarse a dejar vivo a ninguno de los hermanos para que continuaran su ola de asesinatos o buscaran venganza contra ella, y no sentía culpa alguna por asegurarse de que el doctor Henley también pereciera. Su muerte sería atribuida al mismo envenenamiento que reclamaba a los hermanos, haciéndolo parecer una víctima desafortunada, en lugar de levantar preguntas sobre su propia implicación en los acontecimientos. La preparación había requerido un tiempo cuidadoso y un secreto absoluto, ya que necesitaba asegurarse de que el veneno fuera añadido al bourbon después de que los hermanos hubieran seleccionado la botella para servir, pero antes de que realmente la consumieran. Había observado cuidadosamente sus rutinas durante las semanas anteriores, aprendiendo que Edmund siempre elegía el bourbon personalmente y normalmente abría la botella en la biblioteca mientras sus invitados se acomodaban para sus últimas copas de la noche. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el condado de Enrío se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Pulsa el botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación en este mortal juego de engaño y asesinato. La cena transcurrió normalmente a lo largo de los 7 platos, con el doctor Henley elogiando la calidad de la comida y expresando entusiasmo por completar su transacción de tabaco. A la mañana siguiente, Edmund y Clayton interpretaron sus papeles perfectamente, apareciendo como anfitriones amables mientras secretamente anticipaban la muerte de su víctima. Margaret se sentó en silencio durante la comida, sus manos firmes a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer, sabiendo que en cuestión de horas estaría libre de las amenazas de los hermanos o muerta a manos de ellos. A medida que la noche avanzaba hacia su conclusión mortal, Margaret se excusó del comedor,
alegando un dolor de cabeza que requería descanso y medicación. Esto era parte de su plan cuidadosamente orquestado. Necesitaba estar ausente cuando el veneno hiciera efecto, tanto para evitar sospechas como para asegurar su propia supervivencia. Desde la ventana de su dormitorio, observó a los 3 hombres moverse a la biblioteca para sus últimas copas, sin saber que la muerte ya los esperaba en la botella de Bourbon de Kentucky que Edmund había seleccionado para la ocasión. El veneno que Margaret había preparado funcionó más lentamente de lo que había anticipado, permitiendo un período aterrador de incertidumbre, mientras esperaba en su dormitorio sonidos provenientes de la biblioteca que confirmaran el éxito de su plan. La cicuta acuática, había aprendido de su investigación botánica, causaba un inicio gradual de síntomas. Primero náuseas y dolor de estómago, luego espasmos musculares y convulsiones, seguidos de insuficiencia respiratoria y muerte. El proceso podía durar entre 30 minutos y 2 horas dependiendo de la dosis y de la constitución de la víctima, el peso corporal y la cantidad de alcohol consumida con la toxina. Margaret se sentó junto a la ventana de su dormitorio, mirando las ventanas de la biblioteca en busca de signos de angustia, mientras escuchaba cualquier sonido que pudiera indicar que su plan estaba funcionando. La noche otoñal era inusualmente silenciosa, con solo el sonido distante del río James y el canto ocasional de un ave nocturna, rompiendo el silencio que parecía presionar contra la casa como una cosa viva. Cuando el reloj del pasillo dio las 11, Margaret escuchó las primeras señales de que su plan comenzaba a funcionar. Voces alzadas desde la biblioteca, seguidas por el sonido de una silla volcada y cristales rompiéndose. La voz del doctor Henley podía escucharse preguntando si alguien más se sentía mal, su tono pasando de leve preocupación a auténtico alarmismo, mientras los hermanos comenzaban a experimentar síntomas que claramente indicaban que algo andaba muy mal. «Caballeros, me siento muy extraño», escuchó decir al doctor, su voz viajando a través de los altos techos y delgadas paredes de la casa. «Quizá algo que comimos nos ha sentado mal a todos. Mi estómago está con fuertes calambres y estoy experimentando sensaciones muy inusuales en mis extremidades». La voz de Edmund, normalmente tan controlada y medida, se elevó en un grito cuando aparentemente se dio cuenta de lo que les estaba sucediendo. «El Bourbon», jadeó, sus palabras cada vez más arrastradas mientras el veneno afectaba su sistema nervioso. «Alguien ha envenenado el Bourbon». El sonido de cristales rotos siguió, presumiblemente cuando uno de los hombres tumbó una lámpara o un adorno en su angustia. La voz de Clayton se unió al coro de alarma, pero con una cualidad diferente que sugería que había consumido menos del Bourbon envenenado y conservaba suficiente claridad para entender las implicaciones de su situación. «¡Margaret!», gritó, su voz resonando por toda la casa con rabia asesina. «Margaret, bruja venenosa. Sé lo que has hecho. Crees que eres lista, pero pagarás esto con tu vida». Pero el plan cuidadosamente calculado de Margaret comenzó a desmoronarse cuando escuchó la voz de Clayton llamándola desde la planta baja con creciente urgencia y violencia. A diferencia de su hermano y su invitado, Clayton aparentemente había consumido menos del Bourbon envenenado debido a su costumbre de beber lentamente mientras conversaba, y conservaba suficiente fuerza y coordinación para moverse a pesar de los efectos de la toxina en su sistema. Sus llamados se volvían más amenazantes y desesperados a medida que se daba cuenta de la fuente de su enfermedad colectiva y comenzaba a entender que su cuñada no era la víctima indefensa que habían creído que era. «¡Margaret!», gritó de nuevo Clayton, su voz quebrándose con dolor y rabia. «Asesina, sé lo que has hecho y voy a hacerte pagar antes de que este veneno termine su trabajo. Estoy sucio». El sonido de sus pasos inestables podía escucharse moviéndose por la planta baja, buscándola con la determinación de un moribundo que quería venganza antes de que la toxina completara su trabajo mortal.
Cada tropiezo y golpe al derribar muebles marcaba su progreso hacia la escalera principal, y Margaret se dio cuenta con creciente terror de que había calculado mal la dosis o el tiempo de los efectos del veneno. Clayton todavía estaba móvil y claramente tenía la intención de vengarse antes de que la cicuta acuática pudiera acabar con su sistema nervioso. Ella agarró el atizador de la chimenea junto a su hogar en el dormitorio, la única arma disponible para defenderse de un hombre moribundo sin nada que perder y con la fuerza que proviene de la furia desesperada. El sonido de la respiración trabajosa de Clayton se acercaba mientras subía las escaleras, cada paso acompañado de un gemido de dolor, mientras el veneno continuaba su trabajo implacable en su sistema. Su progreso era lento e inestable, pero impulsado por una rabia que parecía darle una fuerza más allá de lo que su cuerpo envenenado debería haber podido proporcionar. «¿Crees que eres lista?», gritó entre respiraciones entrecortadas. «Pero no sabes todo sobre esta familia. No sabes sobre los otros, sobre lo que le pasó a la primera esposa de Edmund, Catherine, sobre lo que le hicimos a tu preciosa amiga Sarah cuando empezó a te hacer las mismas preguntas que tú, sobre la hija del sheriff que descubrió nuestro libro el año pasado». Estas revelaciones golpearon a Margaret como golpes físicos. Cada una confirmaba que los crímenes de los hermanos se extendían aún más de lo que había imaginado. Sarah Caldwell, que supuestamente se había mudado para cuidar a una tía anciana en Richmond, había sido otra víctima de la empresa asesina de los hermanos. La comprensión de que la desaparición de su amiga no había sido voluntaria llenó a Margaret de una rabia que superó su miedo y fortaleció su determinación de ver esto hasta el final. Clayton apareció en la puerta de su dormitorio, su rostro pálido y cubierto de sudor, sus ojos salvajes con el conocimiento de su muerte inminente y la necesidad desesperada de vengarse de la mujer que había orquestado su destrucción. Sostenía el cuchillo de caza de Edmund en su mano temblorosa, la hoja atrapando la luz de la lámpara con propósito mortal, mientras luchaba por mantener el equilibrio. «Si voy a morir esta noche», gruñó entre dientes, «vienes conmigo, entrometida. ¿Crees que puedes envenenarnos como ratas y salirte con la tuya? ¿Crees que entiendes lo que significa la justicia? Te mostraré justicia, la misma justicia que le mostramos a tu amiga Sarah cuando amenazó con exponer nuestro negocio». Lo que siguió fue una lucha desesperada entre un hombre envenenado buscando venganza y una mujer luchando por su vida contra un oponente cuya furia de agonía le daba una fuerza más allá de lo que su cuerpo devastado por la toxina debería haber poseído. Clayton se lanzó hacia adelante con el cuchillo, pero su coordinación estaba severamente comprometida por la cicuta acuática que corría por su sistema, y su ataque fue torpe y mal dirigido. Margaret blandió el atizador con todas sus fuerzas, conectando con su muñeca y haciendo que la hoja girara por la habitación con un chasquido metálico. Clayton tropezó y cayó de rodillas, sujetándose la muñeca rota mientras el veneno continuaba su trabajo implacable en su sistema nervioso, causando espasmos musculares que le hacían imposible mantener el equilibrio o coordinar sus movimientos. «Nos mataste a todos», jadeó Clayton, su voz debilitándose mientras la insuficiencia respiratoria comenzaba a instalarse. «Pero nunca escaparás. Lo que construí aquí, el sheriff lo sabe todo. Te cazará». Clayton colapsó en el suelo, su cuerpo comenzando a convulsionar mientras las etapas finales del envenenamiento por cicuta acuática tomaban el control. Margaret observó con sombría satisfacción cómo el hombre que había planeado su muerte sucumbía al mismo destino que había destinado a docenas de víctimas inocentes a lo largo de más de una década. Sus amenazas sobre el sheriff Garrett solo fortalecieron su determinación de asegurar que toda la verdad sobre los crímenes de Riverside Manor fuera expuesta a las autoridades más allá de los funcionarios locales corruptos del condado de Henry.
La casa cayó en silencio excepto por la respiración trabajosa de Margaret y el sonido distante de las últimas convulsiones del doctor Henley desde la biblioteca abajo. La voz de Edmund había cesado por completo varios minutos antes, lo que sugería que el mayor de los Carmichael ya había pagado el precio máximo por sus crímenes. El silencio que siguió fue tanto pacífico como aterrador. Al darse cuenta Margaret de que ahora estaba sola con 3 cadáveres y la enorme tarea de asegurar que se hiciera justicia finalmente, Margaret pasó el resto de esa noche terrible sola con 3 cadáveres y el peso de lo que había hecho, usando el tiempo para planear cuidadosamente sus próximos movimientos y asegurarse de que los crímenes de los hermanos fueran totalmente expuestos, incluso si ella no sobrevivía a la investigación que inevitablemente seguiría. Al amanecer sobre los campos de tabaco de Riverside Manor, comenzó la sombría tarea de organizar la escena para contar una historia que las autoridades encontrarían creíble, asegurando al mismo tiempo que se descubriera evidencia de la empresa asesina de los hermanos. Arregló cuidadosamente la escena en la biblioteca para apoyar una narrativa que los investigadores aceptarían fácilmente. 3 hombres habían muerto por bourbon envenenado, con la implicación de que Edmund había administrado la toxina en un momento de locura antes de sucumbir a ella mismo. La presencia del Dr. Henley como víctima inocente atrapada en lo que parecía ser un asesinato-suicidio fraternal daría a la tragedia el tipo de violencia sin sentido que las autoridades esperaban de casos que involucraban grandes sumas de dinero y disputas familiares. El cuerpo de Clayton permanecía en su dormitorio donde había tenido lugar la lucha, apoyando la historia de que él la había atacado en sus últimos momentos, antes de morir por la misma toxina que se cobró la vida de su hermano y su invitado. El cuchillo roto y sus heridas defensivas corroborarían su afirmación de que había luchado por su vida contra un hombre moribundo que buscaba venganza por agravios imaginarios. Pero la tarea más importante de Margaret era asegurar la evidencia que expondría todo el alcance de los crímenes de los hermanos y garantizar que se hiciera justicia para todas sus víctimas. Recuperó el libro de Edmund de su escondite detrás del ladrillo de la chimenea y reunió toda la documentación que había compilado durante su investigación. La ubicación de los sitios de enterramiento, la lista de víctimas, los registros financieros de su empresa de asesinatos y sus propias observaciones detalladas asegurarían que la verdad sobre la oscura historia de Riverside Manor saliera finalmente a la luz. También preparó un relato escrito detallado de los acontecimientos que habían llevado a la muerte de los hermanos, elaborando cuidadosamente una narrativa que la retrataba como una víctima que había descubierto los crímenes de su esposo y tomado medidas desesperadas para protegerse y prevenir futuros asesinatos. El relato incluía detalles específicos sobre los métodos de los hermanos, su proceso de selección de víctimas y los lugares donde podía encontrarse evidencia para corroborar su historia. Cuando los vecinos descubrieron los cuerpos 3 días después, alertados por el aparente estado de shock de Margaret y sus afirmaciones de que se había escondido en los campos de tabaco tras presenciar la tragedia, la investigación inicial procedió exactamente como ella lo había planeado. El sheriff Thomas Garrett, a pesar de su previa complicidad en encubrir los crímenes de los hermanos, se vio obligado a realizar una investigación exhaustiva debido a la naturaleza prominente de las víctimas y la naturaleza impactante de sus muertes. Margaret interpretó su papel de viuda traumatizada a la perfección, llorando en los momentos apropiados y proporcionando el detalle justo para satisfacer a las autoridades, sin revelar su propia culpabilidad en el envenenamiento. Afirmó haber escuchado discusiones y gritos desde la biblioteca, seguidos de un silencio que la aterrorizó y la hizo huir de la casa y esconderse hasta que llegara ayuda. Su historia la retrataba como una víctima inocente que había escapado por poco de la muerte a manos de su esposo y cuñado trastornados. El descubrimiento de la considerable suma de dinero del Dr. Henley, aparentemente intacta en su habitación,
apoyaba la teoría de que el robo no había sido un motivo para las muertes. En cambio, la evidencia sugería una disputa familiar que había escalado hasta un asesinato-suicidio con Edmund envenenando a los 3 hombres en un ataque de locura antes de que la toxina reclamara su propia vida. Pero la verdadera reivindicación llegó cuando Margaret proporcionó de forma anónima el libro de Edmund y sus propias notas de investigación al sheriff Garrett, afirmando que los había encontrado mientras limpiaba los efectos de su difunto esposo. Los registros detallados de la empresa asesina de los hermanos enviaron ondas de choque a través del condado de Enrío y más allá, a medida que el alcance de sus crímenes se hacía evidente para los investigadores, que previamente habían descartado numerosos informes de personas desaparecidas como incidentes desafortunados pero no relacionados. La excavación de los sitios de enterramiento marcados en el mapa de Edmund reveló 23 cuerpos en varias etapas de descomposición, confirmando la carrera de una década de los hermanos como asesinos en serie que habían depredado a viajeros en todo el centro de Virginia. Las víctimas fueron identificadas mediante efectos personales, registros dentales cuando era posible e informes de personas desaparecidas de Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Los hermanos Carmichael habían operado una de las empresas de asesinato más exitosas en la historia criminal estadounidense, cobrando vidas de 3 estados mientras mantenían su reputación como miembros respetables de la sociedad virginiana. Entre los restos se encontraba el cuerpo de una mujer que Margaret insistió en ver personalmente, a pesar de los intentos del sheriff Garrett de evitarle el trauma de ver otra víctima de los crímenes de su esposo. El cadáver, encontrado enterrado cerca del arroyo con un vestido de novia de seda aún adherido a sus huesos, fue identificado mediante joyas y efectos personales como Catherine Phillips Carmichael, la primera esposa de Edmund, que supuestamente había muerto de tuberculosis en 1847. Este descubrimiento reveló que Margaret no era la primera mujer en descubrir el secreto de los hermanos, ni la primera en ser eliminada cuando se convirtió en una amenaza para su operación. El asesinato de Catherine había sido disfrazado como muerte natural, con un médico complaciente firmando un certificado de defunción que citaba la tuberculosis como causa. Su entierro en el cementerio familiar había sido un elaborado engaño, mientras que sus verdaderos restos habían sido dispuestos como los de las otras víctimas de los hermanos, ocultos entre las tumbas, sin marcar que salpicaban los terrenos de la plantación. La investigación sobre la muerte de Catherine condujo a la exposición del Dr. Elias Brennan, el médico que había proporcionado documentación falsa para varios de los crímenes de los hermanos, a cambio de pagos sustanciales que le habían permitido mantener un estilo de vida muy por encima de lo que su práctica legítima podía sostener. El arresto del Dr. Brennan y su posterior confesión revelaron el alcance de la corrupción que había permitido a los hermanos operar sin ser detectados durante más de una década. La investigación de los asesinatos de los Carmichael se convirtió en uno de los casos criminales más notorios de la historia de Virginia, exponiendo corrupción que alcanzaba los niveles más altos del gobierno local y revelando cómo la riqueza y las conexiones sociales podían usarse para encubrir incluso los crímenes más atroces. Varios funcionarios del condado de Henrico fueron encontrados culpables de aceptar sobornos a cambio de su disposición a pasar por alto desapariciones y muertes sospechosas conectadas con Riverside Manor, mientras que otros simplemente habían elegido evitar hacer preguntas incómodas que pudieran dañar sus relaciones con la familia más prominente del condado. Margaret heredó la plantación y sus considerables activos, pero la reputación de la propiedad hizo imposible continuar operando como una granja de tabaco o encontrar compradores dispuestos a adquirir tierras que se habían vuelto sinónimo de asesinato y corrupción. Vendió la finca al estado de Virginia por una fracción de su valor,
destinando las ganancias a establecer un fondo para las familias de las víctimas de los hermanos y para apoyar una mejor capacitación policial en toda la Virginia rural. La casa señorial fue demolida dentro de un año tras la conclusión de la investigación. Sus ladrillos dispersos y su ubicación gradualmente olvidada, mientras los campos de tabaco regresaban al estado salvaje. Los residentes locales informaron que los intentos de cultivar la tierra fallaban repetidamente con cultivos que se negaban a crecer adecuadamente en un suelo que había sido fertilizado por los restos en descomposición de las víctimas de asesinato. Si esto se debía a una contaminación real del suelo o al impacto psicológico de la historia de la tierra en los agricultores potenciales, nadie podía decirlo con certeza. El informe final del sheriff Thomas Garrett sobre el caso señalaba que Margaret Carmichael había demostrado un valor y una ingeniosidad notables al exponer crímenes que de otro modo podrían haber continuado indefinidamente, cobrando vidas inocentes adicionales en toda Virginia y más allá. No hizo mención alguna de sospechas sobre su posible implicación en las muertes de su esposo y cuñado, aceptando su historia de que había sido una víctima inocente, que sobrevivió gracias a la suerte y al pensamiento rápido. El informe también elogió su decisión de proporcionar evidencia de los crímenes de los hermanos a las autoridades, señalando que su cooperación había sido esencial para identificar a las víctimas y proporcionar cierre a familias que habían buscado parientes desaparecidos durante años sin saber su destino. El fondo que estableció para las familias de las víctimas fue alabado como un acto de extraordinaria generosidad que ayudó a sanar algunas de las heridas infligidas por el reinado de terror de los hermanos. Margaret misma desapareció de la vista pública después de que concluyera la investigación, mudándose supuestamente a Baltimore, donde asumió una nueva identidad y comenzó una vida tranquila lejos de la escena de su calvario. Algunos vecinos afirmaron haber recibido cartas de ella a lo largo de los años, describiendo una existencia pacífica dedicada al trabajo caritativo y al estudio botánico, pero su destino final siguió siendo desconocido para los residentes del condado de Henry, que recordaban su valentía al exponer la verdad sobre Riverside Manor. El caso de Riverside Manor se convirtió en una advertencia sobre los peligros que enfrentaban los viajeros en áreas rurales, llevando a un aumento de patrullas policiales a lo largo de las principales carreteras y a un control más cuidadoso de la hospitalidad en el camino en toda Virginia y los estados vecinos. Los posaderos y propietarios de plantaciones que ofrecían alojamiento a desconocidos se encontraron sujetos a un mayor escrutinio por parte de las autoridades locales, mientras que los viajeros aprendieron a ser más cautelosos al aceptar invitaciones de anfitriones que no conocían personalmente. Pero para quienes conocían la historia completa, el caso sirvió como recordatorio de que a veces la justicia requiere tomar las cosas en las propias manos, sin importar el costo personal o las consecuencias sociales. Las acciones de Margaret Carmichael no solo habían terminado con la empresa asesina de los hermanos, sino que también habían expuesto la corrupción que había permitido que sus crímenes continuaran sin ser detectados durante más de una década. Los campos de tabaco, donde yacían enterradas 23 víctimas, nunca volvieron a cultivarse, a pesar de múltiples intentos de diferentes propietarios por plantar cosechas en una tierra que debería haber sido fértil y productiva. Los residentes locales informaron que el suelo permanecía estéril y se negaba a sustentar vida vegetal, como si la misma tierra rechazara cualquier esfuerzo por hacer crecer vida donde se había sembrado tanta muerte. Si esto se debía a la contaminación del suelo por los cuerpos en descomposición o a alguna conexión más profunda entre la tierra y su oscura historia, nadie podía decirlo con certeza. El caso también condujo a reformas significativas en la forma en que las autoridades locales investigaban informes de personas desaparecidas y muertes sospechosas en áreas rurales. La legislatura de Virginia aprobó nuevas leyes que requerían coordinación entre los sheriffs de los condados,
al investigar crímenes que pudieran cruzar límites jurisdiccionales, al mismo tiempo que establecía mecanismos de supervisión para prevenir el tipo de corrupción que había permitido a los hermanos Carmichael operar con impunidad durante tantos años. Lo que sí sabemos es que Margaret Carmichael demostró que incluso en una época en que las mujeres tenían pocos derechos y menos oportunidades de justicia, la inteligencia y la determinación podían triunfar sobre el mal cuando se combinaban con coraje y planificación cuidadosa. Su historia nos muestra que a veces las personas más improbables pueden convertirse en instrumentos de justicia cuando el sistema falla en proteger a los inocentes, y que el verdadero valor a menudo significa aceptar terribles riesgos personales para prevenir tragedias aún mayores. La última ironía del caso de Riverside Manor fue que la propia obsesiva contabilidad de los hermanos, destinadas a ayudarlos a gestionar su empresa de asesinatos con mayor eficiencia, finalmente proporcionó la evidencia que expuso sus crímenes y llevó justicia a sus víctimas. El meticuloso libro de Edmund, mantenido con la misma atención al detalle que traía a sus asuntos comerciales legítimos, se convirtió en la clave que desbloqueó la verdad sobre más de una década de asesinatos sistemáticos y reveló la ubicación de tumbas que de otro modo podrían haber permanecido ocultas para siempre. Este misterio nos muestra cómo el mal puede esconderse detrás de fachadas de respetabilidad y prominencia social, pero también cómo la justicia puede emerger de las fuentes más improbables cuando las personas buenas se niegan a aceptar la injusticia y están dispuestas a arriesgarlo todo para proteger a los inocentes. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Margaret estuvo justificada al tomar la ley en sus propias manos? ¿O debería haber encontrado otra manera de detener los crímenes de los hermanos? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste de este relato y quieres más misterios históricos oscuros como este, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que ame las historias de justicia servida en frío. Nos vemos en el próximo video.